9 menos 20 tengo yo, ¿no? Bueno, en realidad, guiándonos por el material que tenemos, sería la primera escuela bíblica, ¿no? Pero en realidad es la lección 2. ¿Por qué? Porque la primera lección, como ustedes tienen, yo la saqué de acá, es la historia de la iglesia, la historia de los hermanos libres en Argentina y también en Santa Fe y en la zona donde vivimos, y cómo digamos, se instauró la iglesia y llegó el evangelio acá a Pujato y después a Esperanza. Hoy vamos a dar, pero esa lección la va a dar, creo que Daniel Altare. Todavía no pudo venir porque no estuvo, pero no va a faltar oportunidad para que él la dé. Él sabe un montón de historia, más que nosotros mismos de la historia nuestra, ¿no? Así que vamos a comenzar hoy con la lección 2 y tiene que ver con el sentido espiritual de la iglesia. La primera lección está vinculada al sentido histórico y ahora vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Y la primera pregunta que tenemos en el material dice, ¿qué es la iglesia? Y para eso quiero que dos hermanos puedan leer bien fuerte Hechos 7:38 y Hechos 19:39. Así que buscamos Hechos 7:38 todos y algún hermano o hermana que lo pueda leer para que todos lo escuchemos. Cualquiera puede leer, hay muchos versículos para leer y le voy a invitar a que participen todos los que quieran. Así que Hechos 7:38. Muy gracias. La importante palabra ahí es congregación. Hechos 19:39. Muy bien, gracias. La palabra importante ahí es asamblea. En el segundo párrafo del material ahí dice, de la misma manera el término eclesia equivale a asamblea o congregación. En consecuencia, dice la hojita, la iglesia que todavía se está formando es la prometida de Jesucristo, la novia o la futura esposa, según 2 Corintios 11:2, que luego lo vamos a leer. Esta esposa la integran todas las almas que son salvadas desde que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero el principio luego de la pregunta ahí en el material, dice, el término eclesía significa llamado afuera. Scofield dice que es llamado afuera de sus ocupaciones habituales. Y sigue ahí, bíblicamente hace alusión a una persona que ha sido llamada fuera del mundo para vivir con Dios y para Dios. Es decir, esta palabra, eclesía, la usaban en los griegos en la vida común, en el diario vivir, y significaba una asamblea, una reunión, un grupo de personas. Pero cuando se traslada, y Pablo la usa en el término en la iglesia, la usa en el término, digamos, de cristianismo, lo usa para la iglesia, y lo que significa es personas llamadas afuera de sus ocupaciones habituales para separarse del mundo y vivir para Dios. No significa separarse en un lugar apartado, en un monasterio o en un cierto lugar y vivir afuera del mundo, sino como dijo Jesús, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿Se entiende la idea? La palabra eclesía es llamados afuera, es uno de los significados, pero en realidad significa una asamblea, un grupo de personas. Aplicado a la iglesia es todas las personas en todos los tiempos que una vez por la fe vinieron a ser parte de la familia de Dios. Es decir, se arrepintieron y por la fe vinieron a conocer a Cristo como su Salvador.
Y 2 Corintios 11:2, Pablo dice que él quería presentar a los hermanos como una virgen pura, desposada a Cristo. Dice así 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bueno, como una introducción a esto, como una información adicional, en el Antiguo Testamento ya se prefiguraba lo que iba a ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel era para Dios una novia o una esposa. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Oseas? Ahí a Oseas el Señor le hace experimentar lo que él sentía cuando su pueblo se alejaba de él. Y Oseas se tuvo que casar con una prostituta, ¿se acuerdan? Y esa mujer lo abandonó a Oseas y el Señor le dice que la vuelva, que la busque, que la perdone y que la vuelva a tomar. Y esta mujer hacía lo mismo. Y Dios quería hacerle entender al profeta que así se sentía él cuando Israel lo abandonaba a él por otros dioses. Y adoraban a otros dioses que no eran dioses, pero lo abandonaban a él. Es decir, que la figura de la novia y de la esposa infiel o fiel estaba en el Antiguo Testamento. Otra figura que se ve en el Antiguo Testamento, esto lo dice John MacArthur en un estudio que yo leo muy seguido a él porque es un maestro excelente, y dice que también en el Antiguo Testamento tenemos la viña, y dice Isaías que él plantó una viña, plantó un huerto, cavó un lagar, plantó una viña y esperaba que esa viña dé frutos buenos, pero dice que dio uvas silvestres. Es decir, Israel era para el Señor, para Dios en el Antiguo Testamento como una viña. Y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que Dios, Jesucristo dice, ¿se acuerdan? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas, que tomamos la savia de la vid y producimos fruto. Otra figura del Antiguo Testamento es un rebaño. Un rebaño constantemente en el Antiguo Testamento. Israel son las ovejas descarriadas y en muchos pasajes habla del pastor que quiere guiar a sus ovejas y quiere llevarlos. Y el gran salmo hiper conocido por todo el mundo, de todos los cristianos, el Salmo 23, que habla del buen pastor. Y en el Nuevo Testamento, Juan 10, habla también del buen pastor. Pero, bueno, hay otra figura que después la vamos a buscar en la Biblia y la vamos a descifrar. Pero si hay algo que no se encuentra en el Antiguo Testamento, es la figura del cuerpo. El cuerpo ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice que nosotros somos un cuerpo y que la cabeza es Cristo. Y nosotros somos miembros, cada uno en particular. Y cada uno tiene diferentes funciones y es una excelente figura para la iglesia, por todas las cosas que el cuerpo representa. Ahora, seguimos con el material y dice, una de las cosas importantes de la iglesia es la unidad. Y podemos leer ahí, Efesios tiene mucho para decirnos por la unidad, porque además hace mucho énfasis la Biblia en la unidad. Y por ejemplo, ahí Efesios 4:4, el que lo tiene, ya que lo pueda leer bien fuerte. Gracias. Dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Verso 5, ¿qué dice? Un Señor. ¿Qué más? Una fe. ¿Qué más? Un bautismo. ¿Qué más? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se enfatiza mucho el un o el uno. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si bien es cierto que somos muchos y que en realidad somos mucho más que los que estamos acá, somos mucho más de todos los que estamos en Esperanza, de los que estamos en Argentina, de los que estamos en el mundo, porque la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, son todos los creyentes. No importa
si creemos o no en la predestinación, si creemos o no en la segunda venida, si creemos o no en el milenio, si va a venir la tribulación antes o después que seamos arrebatados, eso no importa. Lo importante del Evangelio es que creamos que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y que nosotros por el arrepentimiento y fe llegamos a ser hijos de Dios. Lo demás son cosas secundarias. Lo importante de la fe y de la vida y del cuerpo como iglesia, como cuerpo de Cristo, es tener el mismo piso, el mismo fundamento que dice Cristo que es Él, pero que también lo pusieron los apóstoles, ¿de acuerdo? ¿No? Tenemos un fundamento el cual pusieron los apóstoles. Después podemos discutir un montón de otras cosas y por eso nosotros nos separamos de otras congregaciones y decimos no podemos decir nosotros somos la iglesia de Cristo verdadera, los evangélicos, los cristianos evangélicos hermanos libres, somos la única iglesia verdadera. No, es un error. Porque hay muchos creyentes alrededor del mundo que opinan en algunas cosas diferentes, pero que la base es la misma. ¿Cuál es? La fe en el sacrificio de Cristo. Ahora, la unidad de la iglesia está muy desarrollada y esto, quiero decirles que esto es muy, pero muy básico. Si usted quiere estudiar todo lo que vamos a ver muy rápidamente, tiene que pasar mucho tiempo leyendo y buscando libros, autores cristianos buenos, como para tener una idea un poquito general y un poquito más, como para buscar un poquito más entre la hierba, ¿no? Y encontrar algo más sustancioso. Esto es muy rápido y muy por arriba. Efesios 5:25, otra persona que lo pueda leer, bueno, no lo vamos a leer. Eso se refiere a Cristo y la iglesia en una similitud con el esposo y la esposa. Ahora, otra escritura que hace mucha alusión a la unidad es 1 Corintios 12:13. Este versículo lo aprendimos de memoria desde muy chico y en realidad enfatiza que todos llegamos a ser o llegamos al cuerpo de Cristo de una sola manera. Y dice, 1 Corintios 12:13, podemos leerlo todos juntos cuando lo encontramos. 1 Corintios 12:13, empezamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, este versículo, en pocas palabras, significa que nosotros fuimos puestos en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo que vino a nosotros en el momento que nos arrepentimos y creímos en Cristo. Por eso la unidad del cuerpo es, por decirlo de una manera, indivisible. ¿Por qué? Porque todos por un solo Espíritu fuimos bautizados, todos creímos en un solo Señor, que es Cristo, en un solo Dios, que es Dios el Padre, el único verdadero, y vinimos a través del arrepentimiento y la fe en la obra única del Señor Jesucristo. Por eso el cuerpo es uno. Nadie puede venir al cuerpo de Cristo aparte de esos pasos. Nadie puede ser creyente por guardar algún otro tipo de rito o por hacer un montón de cosas diferentes. Nadie. Todos llegamos por un mismo espíritu y somos introducidos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por ese espíritu. Ahora dice expresiones, como dije antes, en el Antiguo Testamento hay algunas alusiones y expresiones a la iglesia que tienen que ver con Israel y que se repiten en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a buscar estos pasajes para llenar lo que la Biblia dice para referirse a la iglesia de Dios. Y entonces empezamos a buscar 1 Corintios 1:2. Vamos a ir rápido. Y quiero que el primero que lo encuentre lo lea. Bueno, por turno, dijo. 1 Corintios 1:2. ¿Qué dice? Ahora se quedaron los dos. Muy bien. ¿Cómo
¿Cómo lo llama este versículo al cuerpo de Cristo? ¿Cómo se lo llama? Iglesia de Dios. Muy bien. Los otros son, también dicen lo mismo, Iglesia de Dios. Así que ahí ponemos a la Iglesia de Dios, a la asamblea o a la congregación o a las personas que fuimos llamadas afuera para estar con Dios. Y fíjense que este versículo hace alusión a los dos significados que están implícitos en la palabra, porque dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, en esa ciudad había unas personas que habían conocido a Cristo, o sea, eran hermanos en Cristo, y dice seguidamente a los santificados en Cristo Jesús. Santificar significa poner aparte, o sea, es como que él en un sentido está diciendo lo mismo y al mismo tiempo diciendo dos cosas diferentes, ¿no? Porque la iglesia somos los que estamos puestos aparte y los santificados somos los que también fuimos puestos aparte para un propósito específico. Así que esto está completamente unido, ¿no? La iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, y lo explica después, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús y nuestro. Y acá explica también lo que acabamos de decir, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16, 16. Ahí que ponemos, Iglesia de Cristo. Primera Corintios 3, 9. Muy bien. Acá, ¿cómo se llama al cuerpo de Cristo, a la iglesia? Edificio de Dios. ¿Y qué más? Labranza de Dios. Es decir, labranza de Dios es como el campo de cultivo de Dios y edificio de Dios. Labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Está bien? 1 Corintios 3, 16. ¿Qué somos? Templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El mismo versículo lo explica. Muy bien, 1 Timoteo, estamos bien, ¿no es cierto? Iglesia de Dios el primero, Iglesia de Cristo, labranza de Dios, edificio de Dios, templo de Dios. Y ahora vamos por 1 Timoteo, 3:15. Alguien que lo lea, bien fuerte. Muy bien. Acá hay como dos cosas, ¿no? ¿Qué les parece? Iglesia de Dios viviente es una. ¿Y la otra qué sería? Ponemos Iglesia de Dios viviente, ¿no? Y dice cómo debes conducirte en la casa de Dios y columna, Iglesia de Dios viviente, y también, bueno, da una característica. ¿Qué es la Iglesia de Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. En realidad, el principal es Iglesia del Dios viviente, pero tiene casa de Dios, que es importante. Eso se lo he puesto. Y casa espiritual, exactamente. Casa de Dios es una casa espiritual. Muy bien. Juan 17 habla del buen pastor. Y ahí hay varios versículos que nos van a hablar de eso. Vamos a leerlo. Juan 17, 9, 11 y 16. Yo leo 7. Volvió pues a Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El 9. Habla de las ovejas. El 11.
Y el 16. Muy bien. La palabra que resume todo, ¿cuál sería? Muy bien, rebaño. Porque un conjunto de ovejas, que somos nosotros, somos un rebaño y tenemos un pastor. El rebaño está también en el Antiguo Testamento. Muy bien, Apocalipsis capítulo 1, verso 11. ¿Alguien que lo lea? 11 al 13. Sí, y me volví. ¿Cómo le llama acá? ¿Cómo? Ajá. Y también le dice a las 7 iglesias que están en Asia. Yo puse iglesias que están en Asia. 2 Corintios 11, ese lo leímos antes. Segunda Corintios 11, 1 al 3. Bueno, dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, virgen pura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que acá nos llama virgen pura. Y el último, 1 Corintios 12, 27. Que es de lo que vamos a desarrollar un poquito después. ¿Alguien que lo lea? 1 Corintios 12, 27. Me asustaste, que uno no está, si lo estoy leyendo acá. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, tomando como base lo anterior, dice el material, es posible definir con toda propiedad bíblica que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra hoy. Y vamos a leer estos pasajes tan importantes de Efesios, capítulo 1, 22, 23. Pablo dice a través del Espíritu Santo que Dios resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a su diestra y lo puso sobre todo principado, verso 21, y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió, Efesios 1:22, todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. ¿A quién dio por cabeza? A Cristo. Sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que nosotros somos la plenitud de Dios. Dios tiene que demostrar a través nuestro, de su cuerpo, todo lo que significa Él, ¿no? En toda su plenitud. Y dice que Cristo, dice claramente que Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Ahora, es interesante que cuando nosotros nos cortamos un dedo, estamos enfermos y nos llegan a cortar una extremidad, el cuerpo sigue vivo, pero si nos cortan la cabeza, no hay manera
de que sobreviva, ¿no? No hay manera. Por eso Cristo siempre tiene que estar como la cabeza de la iglesia, porque sin Cristo no hay iglesia, sin cabeza no hay cuerpo, sin Cristo no hay iglesia. Sin una mano puede funcionar, aunque un poco mal, ¿no? Sin una pierna también, hay muchas posibilidades, aunque no funciona correctamente, no funciona de manera integral y no es el plan de Dios. Así que Cristo es la cabeza. Y bueno, ahí dice el material, por otra parte, Pablo revela el misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuerpo espiritual. Y dice algo ahí, ese cuerpo también es tripartito, el Señor la cabeza, el Espíritu Santo y el verdadero creyente nacido de nuevo. Bueno, eso no lo comparto demasiado, pero bueno, lo podemos aceptar o no. Tomando como fundamento el concepto definido previamente de la iglesia como cuerpo de Cristo, pasamos a la otra página, ¿no? Es posible considerar 3 relaciones fundamentales que se presentan en relación a la iglesia. Relación vertical con la cabeza. Definimos recién que Cristo es la cabeza de la iglesia. En ese sentido, la relación es de honra más obediencia en sumisión absoluta. Difícil, ¿no? Dicha sumisión no es el resultado de una imposición, sino del reconocimiento que se merece el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Cristo es la cabeza perfecta de la iglesia. Ahí vamos a leer esos versículos tan importantes de Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18 y 19. ¿Alguien que lo pueda leer? Muy bien, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. También se podría traducir, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él. Es decir, en Cristo, ¿no? Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. Solamente que cuando Él se hizo hombre, obviamente estaba velada, ¿no? Esa plenitud. Pero existía en Cristo toda la plenitud de Dios. Y bueno, Efesios 4, 15 y 16, no me acuerdo si lo habíamos leído, dice, sino que, no lo leímos. Efesios 4, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjense esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que nosotros tenemos una relación con Cristo que es nuestra cabeza y que a Él le debemos todo el desarrollo del cuerpo, el crecimiento del cuerpo, pero como dice este versículo, cada uno de nosotros somos responsables del crecimiento del cuerpo, ¿no? Porque dice que cada uno tiene su actividad y bueno, el cuerpo recibe su crecimiento y se va edificando en amor. Cada uno de nosotros somos responsables de que el cuerpo de Cristo crezca y de que aportemos para el crecimiento y no seamos como una enfermedad, como un virus en el cuerpo, ¿no? Sino que seamos para que crezca, para que se desarrolle y para que esté sano. Bueno, tenemos una relación con la cabeza, dice que Cristo cumple algunas funciones. La primera, ¿cuál es? ¿Quién lo puede leer? Ejerce su autoridad. ¿Quién puede leer ese párrafo? Fuerte. Jesucristo es la suprema autoridad del universo. Dios ha querido reunir todas las cosas en Él, las del cielo como las de la tierra. la función. La cabeza es la de gobernar el cuerpo en su conjunto y a cada uno de sus miembros en particular. Jesús jamás transfirió esta función a ningún hombre o grupo, a
Bueno, gracias. Dice que Jesucristo es la suprema autoridad. No hay un hombre colocado por Dios, no hay un pastor, ni siquiera los 12 apóstoles que fueron el fundamento de la iglesia, pero ni siquiera ellos son la suprema autoridad de este cuerpo que es la iglesia. Por eso Efesios 1:10 dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 1 Pedro 3:22 dice que Jesucristo subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Colosenses, vamos a leer el 2:19. Dice, o sea, da un consejo Pablo, que no se entremetan en lo que no han visto, y dice, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice que Cristo también está intercediendo. Y recuerdan ustedes el versículo de 1 Juan 2:1 que dice, hermanos, si alguno de nosotros hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y se acuerdan cómo sigue. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Romanos 8:33, tan conocido, dice, vamos a leerlo todos juntos, Romanos 8:33 y 34, hermoso capítulo. ¿Lo podemos leer todos juntos? 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué hermoso versículo, ¿no? ¿Quién nos condenará? Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios y Él está intercediendo por nosotros. Y dice también el punto 3 que Él quiere llenarlo todo. Dice que Cristo encarnado, muerto, resucitado y exaltado es el único dador de los dones. Efesios 4, 1 Corintios 12. Su propósito al dar estos dones a los miembros de su cuerpo es llenarlo todo. Constituye hombres provistos de dones para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo, a fin de que alcance la madurez en Él. Es el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llenarlo todo en Cristo. Cristo debe ser el todo de la iglesia y de cada hijo suyo. Y ahí tenemos un largo pasaje que no vamos a leer, pero vamos a leer, sí, Efesios 1:23, que dice, Él es la cabeza del cuerpo, ya lo leímos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Cristo, nuestra relación vertical con Cristo, con la cabeza, y Él tiene estas funciones, ejerce su autoridad, intercede por nosotros y lo llena todo. Ahora nosotros tenemos relaciones internas, dice, con los demás miembros del cuerpo. Ya hablamos un poquito antes. En este sentido, la relación es de comunión, dice, en santidad. Comunión que siempre es una práctica, es experimental y depende de la relación con el Padre. 1 Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión y dice que su sangre nos limpia. Y fíjense un pasaje tan lindo de 1 Corintios 12 que habla del cuerpo, que lo pueden leer ustedes en su casa y tener una noción más amplia de lo que es el cuerpo, si bien ya dijimos algo, pero para seguir estudiando, ¿no? 1 Corintios 12, vamos a leer solamente de 25 al 27. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. 1 Corintios 12, 25. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esto nos lleva a pensar en que tenemos que compartir, ¿no es cierto?, las cargas los unos con los otros, no solo orar los unos por los otros, sino estar dispuesto a ayudar al otro en lo que necesita, ¿no? Y demostrar que somos un cuerpo y que no podemos pasar de largo cuando un hermano nuestro está sufriendo, sino que debemos actuar, porque somos un cuerpo. Y dice que, por ejemplo, en un cuerpo, cuando a mí me duele el pie, me afecta todo el cuerpo, ¿no? Me afecta todo, porque no puedo caminar bien, por ende estoy, tal vez no puedo hacer lo que tenga que hacer, etc. Si estoy enfermo, me afecta todo el cuerpo. Si una parte del cuerpo está mal, todo el cuerpo se siente dolido. Es por eso que tenemos que siempre tener presente, y lo vivimos en la iglesia, ¿no? Lo vivimos en la congregación, cuando uno necesita algo, estamos para ayudarlo y siempre estar pendiente de la necesidad del otro. Alegrarnos con el que se alegra, llorar con el que llora y ayudarlo cuando es necesario. Dice que tenemos también una relación externa con el entorno. Finalmente, con el prójimo, el vínculo, dice, es de servicio. Es la obra del ministerio, como dice Efesios 2:10. 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. 3:10 dice que a través de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no solo entre nosotros, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios demuestra su sabiduría a través de la iglesia y la demuestra a los principados y a las potestades celestiales, ¿no? A todos los que nos rodean el aire, a Satanás y a todos sus demonios. Él demuestra a través de la iglesia lo que Él puede hacer en los corazones y en la vida de sus hijos, ¿no? Cómo pueden vivir de una manera diferente y aún amando a sus enemigos. Y me acordaba de este pasaje hermoso de Lucas 10, Lucas 10, 27, cuando alguien le preguntó al Señor cómo tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y él le dice, ¿cómo está escrito en la ley? Lucas 10, 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Lucas 10, 26. Y aquel le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y enseguida a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él, para justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? Ese hombre que descendía y que lo agarraron los ladrones, lo dejaron medio muerto, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasaron de largo, y cuando pasó un samaritano, que eran los despreciados para los judíos, que nadie lo quería, que no tenía nada que ver con esa persona que estaba ahí, lo vio, bajó del caballo, lo puso sobre su caballo, lo llevó hasta un lugar donde él siempre pasaba, lo dejó para que lo cuiden y le dijo, te dejo algo de plata y si te falta cuando vuelvo te lo pago. Es decir, increíble la historia que contó el Señor. Y entonces dice, el Señor le preguntó al final, en el verso 36, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y una cosa importante que me impactó la otra vez cuando Nelson había hablado, él dijo que el prójimo, cuando nosotros nos miramos al espejo, nosotros podemos ser nuestro prójimo. O sea, yo puedo estar en la situación que estuvo ese ladrón, ¿no? Yo una vez puedo estar ahí, cuando yo miro a una persona, tengo que pensar que cuando yo miro a una persona que necesita a Dios o que necesita algo, tengo que pensar que yo puedo estar en ese lugar,
que yo puedo ser ese prójimo, que necesito también del otro y que todos me pasan de largo. Entonces, ponerse en el lugar del otro, que es muy difícil a veces, ¿no? Pero es la idea de esta parábola, que vos podés ser y yo puedo ser el que cayó en manos de ladrones, el que está medio muerto y el que necesita que alguien no pase de largo, sino que me dé una mano, ¿no? Me ayude. Así que en relación con la cabeza, nosotros tenemos la relación de obediencia a la autoridad. Sabemos que Él ejerce autoridad, que intercede, que lo llena todo. Entre nosotros tenemos la responsabilidad práctica de ayudarnos, de hacernos crecer, de exhortarnos, y con el entorno tenemos la responsabilidad de ser el prójimo de todos los demás, ¿no? De ser el prójimo, aquel que está dispuesto a ayudarlos y bendecirlos, que también era una de las ideas y uno de los propósitos de la campaña, ¿no? Ver a la persona como un prójimo y acercarnos a él desde la necesidad del otro, darle una mano, pero también darle lo que más necesita, que es a Cristo, y darle la posibilidad de que se arrepienta y que conozca a Dios. ¿Cómo andamos con el tiempo? Ya estamos por terminar, ¿no es cierto? Bueno, en estos últimos minutos, la función del cuerpo. Vamos a ir muy rápidamente. Efesios capítulo 4. Aunque Efesios 2:10 dice que hay buenas obras preparadas para nosotros, fíjense lo que dice Efesios 4:10. Algo estuvimos leyendo. Bueno, dice que en breves palabras que Jesús constituyó a algunos apóstoles, constituyó y dio dones a los hombres para que, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo. ¿Y para qué? Para que ya no seamos, dice el 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de servirnos unos a otros para madurar, para crecer y para, como dice el material en la última página, no estar constantemente reclamando atención como un bebé que es egoísta, que quiere todo para él, que es caprichoso, que es inconstante, sino que nos desarrollemos como cuerpo, cada uno en particular se desarrolle, crezca y edifique el cuerpo de Cristo. En síntesis, ahí tenemos 3 puntos. Podemos definir, dice, 3 áreas de servicio. Alguien que pueda leer cada una de estas áreas. La 2. Y la Muy bien. Nosotros entonces tenemos que edificarnos unos a otros y también edificar nuestra propia vida, crecer, madurar, servirnos entre nosotros, pero también a los demás, testificar y mostrar, en resumen, la gloria de Dios, mostrar lo que significa la obra que Dios hizo en nuestras vidas y para que la gente se dé cuenta de que realmente hay algo sobrenatural hecho en las vidas. Así que la capacitación del cuerpo. Terminamos con esto. El cuerpo de Cristo está equipado por una persona divina que mora en el creyente. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Sin Él nadie es creyente, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios con mayúscula, Hijo y Dios Espíritu Santo.
y como tal experimenta todos los elementos propios de una personalidad divina. Es la presencia de Dios en la vida de cada creyente, permanece en el cristiano y quiere el control y así dar la capacidad al fiel. 1 Juan 2:20 dice que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y la obra del Espíritu Santo en el cuerpo está dirigida a promover el crecimiento de la iglesia aquí en la tierra. Entre otras cosas, el Espíritu Santo inspira la adoración, dirige la obra misionera, como en Hechos 12, dirige la obra misionera, guía y determina las decisiones. En cuanto al Espíritu Santo, recuerdan ustedes lo que dice Efesios 5:18, pueden anotarlo ahí, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la consecuencia de esto es, hablando, el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje paralelo en Colosenses 3:16, lo podemos anotar, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y agrega: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, que el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra vida, nuestra mente, y la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Es decir, que no podemos crecer si no conocemos la palabra de Dios. Es imposible crecer sin escuchar a Dios, ¿no? Sin conocer a Dios. Así como es imposible crecer sin hablar con los demás, sin hablar con Dios, es imposible crecer sin escuchar a Dios a través de su palabra, hablarle a Él a través de la oración y ser guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que esa es la responsabilidad que tenemos. Vimos un pantallazo rápido, muy rápido de la iglesia. Vamos a seguir con este tema. Jorge sigue con la próxima lección. Y vamos a terminar completando la guía práctica. ¿Qué significa el término griego eclesia? Habíamos dicho que significa, bueno, dice el material, ¿no? Llamados afuera, y hace alusión a una persona que ha sido, llamada fuera del mundo para vivir con Dios y para Dios. Esa sería una buena definición para completar. Iglesia significa llamado afuera del mundo para vivir con Dios y para Dios. Nosotros sabemos que significa asamblea, una congregación, pero ese es el término que más aceptable al cual Pablo hace alusión. Llamado afuera del mundo para vivir con Dios y para Dios. Bueno, hemos definido que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y bueno, ahí en la última partecita dice, como el punto 3, la obra del Espíritu Santo en el cuerpo está dirigida a promover ¿qué? El crecimiento de la iglesia aquí en la tierra, y entre otras cosas, el Espíritu Santo inspira la adoración. Acá hay una palabra que no está, pero yo le puse orienta, dirige la obra misionera, guía y determina las decisiones. Como que Él nos da orientación, ¿no? A veces cuando hay dos caminos, no sabemos para dónde ir, el Espíritu Santo inspira la adoración, entonces repasamos, orienta, dirige la obra misionera, guía y determina las decisiones. O por lo menos eso debería ser, ¿no?
¿Y cuál es la función del cuerpo? Bueno, yo la resumí de esta manera. Ustedes evalúen si está mal o si está bien, si les gusta o si quieren ponerla diferente. Yo puse así, escuchen, edificarnos mutuamente, no copien todavía, escuchen, edificarnos mutuamente, servir al hermano y al prójimo para mostrar la gloria de Dios y extender su reino. Están más o menos todas las cosas para las cuales estamos hechos. Edificarnos entonces, edificarnos mutuamente sería servirnos, pero yo puse servir al hermano y al prójimo para mostrar la gloria de Dios y extender su reino. ¿Cómo extendemos su reino? Testificando, ¿no? Presentando el Evangelio a los demás. Entonces, repasamos. Edificarnos mutuamente, servir al hermano, servirnos entre nosotros, y al prójimo para mostrar la gloria de Dios y extender su reino. Usted puede hacer su definición que más le guste, no hay problema con eso, no lo vamos a corregir. Así que entonces, creo que todos completamos la guía práctica y lo anterior también lo tenemos todo completo, ¿o no? Sí. Así que bueno, hermanos, gracias por su atención. Esperemos que como dije puedan seguir estudiando, puedan seguir aprendiendo acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo a través de los próximos cursos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, te agradecemos en esta noche por poder ver tu palabra. Gracias por hacernos pensar en que cada uno de nosotros formamos parte de tu cuerpo, que es la iglesia, que hemos sido llamados desde donde tú nos has sacado, y aunque estamos en el mundo, no somos de él, y aunque sufrimos y padecemos las mismas cosas del mundo, sin embargo tenemos una cabeza a quien responder, que es el Señor Jesucristo, que Él también intercede por nosotros. También tenemos al Espíritu Santo que está en nuestro interior y nos guía, nos dirige y pretende a través de nosotros mostrar tu gloria y extender el reino, Señor, que tú tienes en cada corazón de aquellos que somos tus hijos. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos ser parte del crecimiento de la iglesia, ayúdanos a ver a los demás como nuestro prójimo. Perdonanos cuando somos egoístas y orgullosos y pensamos para nosotros mismos y queremos hacer con nuestra parte del cuerpo todos nosotros y no permitimos que los demás también puedan ejercitarse o puedan desarrollarse, y impedimos a veces el crecimiento de los demás con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Ayuda a que cada uno de nosotros podamos fortalecernos, animarnos entre nosotros y poder llevar también las cargas y poder soportarnos, poder ser pacientes y bueno, en definitiva poder hacer, Señor, crecer el cuerpo del cual cada uno de nosotros formamos parte. Te agradecemos, bendice a cada uno de los que están aquí y bueno, todo lo que hagamos también en el día de hoy. Te dejamos todo en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.